Muchas gracias por seguir con nosotros. Saludo con mucho gusto a Ken Smith, ex jefe negociador del TEMEC y socio en el espacio Agón para platicar sobre el impacto que tendrá la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Bienvenido, Kenneth. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Qué gusto estar contigo. Bueno, pues haciendo aquí un análisis, los ecos de lo que ha sido la visita del presidente, por lo menos en su primer día, relacionado precisamente a los asuntos económicos. ¿Qué valoración tiene en primera instancia? Mira, yo diría que hay elementos muy positivos y al mismo tiempo otros más en materia económica donde se podría haber profundizado. Me parece positivo de entrada que se reúnan los mandatarios. Esto era muy necesario después de lo que sucedió en la cumbre de líderes, perdón, la cumbre de las Américas en Los Ángeles, en donde no asistió el presidente López Obrador. Yo creo que es muy importante que México y Estados Unidos trabajen con los diferentes mecanismos de cooperación que están en vigor, como el diálogo económico de alto nivel, para cooperar en materia de enfrentar la crisis alimentaria y la crisis de precios de energéticos que tenemos a nivel mundial y que afectan nuestra región. Yo creo que algunos de los aspectos positivos fue, por ejemplo, el programa para comprar alimentos para la gente más necesitada en México, este programa donde México comprará más de 20,000 toneladas de leche en polvo, 1 millón de toneladas de fertilizante. Todos esos son elementos positivos. Los anuncios de inversión para modernización de la frontera, habrá que ver de dónde sale ese dinero, de dónde va a salir el presupuesto para esa inversión, más de 1.500 millones de dólares que se está comprometiendo del lado mexicano. Y un aspecto positivo también fue refrendar o de alguna manera ratificar que la base de la competitividad en América del Norte es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Eso es muy importante. Donde ya sabremos más adelante qué pasó a puerta cerrada es justamente en relación con el TEMEC, cómo se abordaron los temas de los irritantes comerciales. Es decir, para de verdad aprovechar como es debido el TEMEC, es importante que se resuelvan los irritantes comerciales en materia energética, en materia agrícola, en materia automotriz, donde Estados Unidos está mal interpretando las reglas de origen. Entonces, todos esos aspectos técnicos van a ser muy importantes. Ya veremos qué sucede con los equipos de trabajo en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus contrapartes para tratar de a la brevedad encontrar soluciones a estos aspectos importantes en materia de comercio internacional. Si bien era una reunión programada precisamente derivado de lo que fue la Cumbre de las Américas y que parecía pues parte de un reprendimiento que iba a tener el gobierno de Joe Biden en contra del gobierno mexicano, pues en qué contexto se da, ¿no? En el tema de la inflación, no solamente en México y Estados Unidos que se vive una situación preocupante, sino pues a nivel internacional en donde el dólar pierde por primera vez peso frente al euro. ¿Cómo ve esa situación? Sí, justamente enfrentamos una crisis a nivel internacional que va a continuar. Hay que darnos cuenta que primero tuvimos la pandemia del COVID, que llevó a una desaceleración económica muy importante en nuestra región. No hemos salido del todo de la pandemia, pero se avecina además una posible recesión en Estados Unidos que le puede pegar fuerte a la economía mexicana. Entonces, esto combinado con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, el incremento de precios tanto en los commodities energéticos como en granos, pues están causando crisis a nivel internacional y justamente en estos momentos de crisis es muy importante que el mensaje que salga de esta reunión de mandatarios de Estados Unidos y de México es justamente que debemos profundizar la integración en América del Norte. Es decir, no hay que caer en la tentación del proteccionismo. Hay impulsos proteccionistas en Estados Unidos en contra de las importaciones agrícolas mexicanas, estas políticas de Buy American, donde se va a favorecer únicamente a la producción en Estados Unidos en detrimento de la producción canadiense mexicana, y obviamente algunos de los irritantes comerciales donde México no está cumpliendo con el TEMEC en energía o en agricultura. Hay que limpiar eso de la mesa, hay que trabajar en preparar lo que va a ser la revisión del TEMEC en el 2026. Recordemos que hay una revisión integral ya programada, establecida en el tratado,
que no existía en el Telecán y que permite revisar de manera integral cómo se está implementando el tratado y sobre todo qué se puede mejorar y qué se puede renegociar. Y ahí es donde México debe ser muy proactivo en identificar las áreas que se quedaron en el tintero en la negociación original del TEMEC, sobre todo por renuencia de la administración Trump, en temas como movilidad laboral, que también se tocó en la reunión del día de ayer, la economía digital, disposiciones sobre cómo combatir los efectos del cambio climático, políticas de equidad de género. Todos estos elementos se deben ir preparando desde ahora, utilizar esta plataforma que ya establecieron los líderes en su conversación a partir del día de ayer y construir lo que va a ser una mejora, un fortalecimiento del TEMEC, que ese debe ser el objetivo. Pero para eso tenemos que quitar de la mesa los principales irritantes comerciales. Digamos que entonces hasta ahora lo expuesto y lo que se ha dado a conocer de manera pública en común acuerdo, pues no hay cambios sustanciales, decisiones que sean tan determinantes para el tratado, sino más bien para atender coyunturas, ¿no? Como el programa de compra de alimentos, el tema de los fertilizantes, es prácticamente atender esta emergencia que se está viviendo de manera inmediata. Por un lado está obviamente la situación de crisis, la cooperación que se requiere en una situación de emergencia, como bien señalas. Por otro lado, hay ciertos elementos que hay que ver cómo se traducen en acciones concretas. Un tema importante, además de la compra de alimentos, que es en esta situación, digamos, de emergencia para la gente que más lo necesita en México, también señaló el presidente López Obrador la importancia de implementar regulación para agilizar el comercio de alimentos. Y eso es muy importante porque tenemos cero arancel en alimentos entre México y Estados Unidos. Es decir, lo que se mencionó ayer de reducir los aranceles no va a tener un impacto inmediato o de alguna manera en la situación de la inflación de alimentos entre México y Estados Unidos, porque los productos que se comercian entre México y Estados Unidos ya están libres de arancel. Aquí estamos hablando de aranceles hacia otros países del mundo. Por lo pronto, Estados Unidos no le ha entrado a los grandes acuerdos comerciales como el TIPAT, del cual se salió el presidente Trump, el acuerdo transpacífico. No hemos visto un movimiento de la administración Biden para entrar en ello. Y lo que sí puede ayudar es si en México dejamos de lado posiciones ideológicas, por ejemplo, en contra de los organismos genéticamente modificados, la biotecnología agrícola, donde le estamos cerrando el acceso a los productos estadounidenses. Y lo que señaló ayer el presidente López Obrador es importante. Si de verdad queremos que fluyan los productos alimenticios entre los dos países, tenemos que limpiar esos aspectos de la regulación en México que están obstaculizando el acceso de productos estadounidenses muy importantes para nuestro país, para la alimentación de los mexicanos y para la agricultura. Y por otro lado, Estados Unidos tiene que dejar de lado esta presión proteccionista de los estados de California y Florida que buscan frenar el acceso de frutas y hortalizas. Esperemos que eso se traduzca en acciones específicas y en cambios regulatorios en México que permitan la entrada de estos productos agrícolas estadounidenses. Sí, dos cosas antes de despedirnos. ¿Qué puede esperar México de la reunión que tenga el presidente hoy con empresarios estadounidenses? Y si lo que hemos platicado junto con lo que se llegue al acuerdo entre el gobierno mexicano y el empresariado de aquel país va a ser determinante para la reunión de alto nivel que se va a tener el próximo mes de septiembre. Sí, definitivamente es una reunión importante. Me parece muy positivo que haya esta reunión con el sector privado. Obviamente, del lado estadounidense se pondrán sobre la mesa todos los temas relativos, Los sobre intereses. todo al impacto en inversión, por ejemplo, en el sector energético en México, la situación del sector agrícola, los temas laborales. Yo creo que es muy importante que haya una reunión en paralelo que se está llevando a cabo, que es el mecanismo de cooperación empresarial entre México y Estados Unidos, el denominado US-México CEO Dialogue. Lo importante aquí es que las recomendaciones que haga el sector privado, tanto de Estados Unidos y de México, se traduzca en acciones concretas por parte de los dos gobiernos. Y esta es, digamos, es la clave para el funcionamiento de estos mecanismos de cooperación, pero me parece positivo que se reúnan. Pues sí, va a ser interesante. Y ya nada más por último, y no perder de vista que pues recientemente, hace unos días, el presidente López Obrador envió a la representante de la Secretaría de Medio Ambiente a interponer una denuncia en contra de una empresa estadounidense que explota los recursos naturales en Quintana Roo
para las carreteras en Estados Unidos y que seguramente esos son los temas que no nos enteramos, pero que se tratan tras bambalinas. Sí, mucho se habla, por ejemplo, de la protección de los derechos de los trabajadores y los casos que se han puesto sobre la mesa, pero el sector ambiental es fundamental. En el TEMEC hay compromisos muy específicos sobre calidad del aire, utilizar la regulación para proteger el medio ambiente y en ese sentido llevar a cabo manifestaciones de impacto ambiental en los proyectos grandes de infraestructura. Por un lado, el presidente López Obrador señala esta violación de la empresa, se tendría que demostrar si en efecto hay una violación en ese sentido. Y por parte de Estados Unidos presentaron hace poco un reporte específico sobre las posibles violaciones de México a los compromisos ambientales del TEMEC. Entonces, esto es algo que se seguirá discutiendo primero a nivel técnico y si procede alguno de estos, digamos, irritantes que se están poniendo sobre la mesa, sobre todo la queja de Estados Unidos de que en la construcción del Tren Maya o de Dos Bocas no ha habido manifestaciones de impacto ambiental que se han seguido en México conforme a nuestra ley, pues esto podría complicarse y convertirse en casos de solución de disputas. Esperamos que eso no suceda. Kenneth Smith es jefe negociador del TEMEC y socio del Espacio Agón. Muchas gracias por haber platicado con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro. Estoy a tus órdenes. Buen día, hasta pronto. Vamos a